Buenas noches amigos, gracias por acompañarme en 8, 9, 10. Como siempre, si les gusta este programa y entra a través de YouTube, suscríbase y distribúyanlo. Y si entra a través de Facebook, ponga me gusta y también ayúdenos a distribuir. Gracias también a todos los que nos han acompañado económicamente en estos meses. Por lo tanto, no solo agradecemos, sino que estimulamos a los que quieran seguir acompañándonos. Tienen el CBU ahí en pantalla, que con todo gusto están haciendo una contribución, llamémosla histórica, porque es el único medio de comunicación audiovisual hoy en el mundo que proyecta una visión alternativa de la política, tanto nacional como internacional. El programa de hoy lo vamos a orientar hacia dos objetivos fundamentales. Uno que tiene que ver con el tema electoral que vamos a vivir el próximo domingo 22 de noviembre, que va a definirse los 4 próximos años de quién va a regir la Argentina. Por supuesto que no hay mucha sorpresa, ya está cantado prácticamente, pero hemos vivido un debate el domingo pasado en el cual vamos a debatirlo en la mesa justamente con mis invitados sobre este tema. Y el segundo bloque lo vamos a orientar a Francia. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo es esto del atentado que surgió? Si es un atentado de falsa bandera, si estaba predestinado, si esto es parte de un sistema que tenía que darse. Hubo indicios en algunos programas que se dieron aquí en TV1, particularmente también en Segunda República y en La Otra Campana, donde esto ya se vaticinaba. Por lo tanto, esto también lo vamos a discutir. Y para tocar estos dos temas, tengo 3 invitados que para mí es un gusto compartir, porque es la visión y la opinión de TV1. Lo quiero presentar por un lado Adrián Salvucci, consultor internacional y conductor del programa Proyecto Segunda República. Gracias, Adrián. Santiago Roque Alonso, director de Patria Argentina, de los Centros Cívicos Patrióticos y conductor de La Otra Campana. Y don Alberto Vuela, filósofo, experto en metapolítica y conductor de Disenso. Gracias. Juan. Muchachos, para mí es muy importante este tema porque vamos a dar una opinión de nuestra línea de canal. Y 8, 9, 10 tiene eso, que si sabemos que nuestro competidor en Canal 7 tenía una tendencia, nosotros vamos a marcar la nuestra, que es tan importante, con periodistas como ustedes. Hemos vivido la experiencia esta que creo que no se había dado hace mucho tiempo de un debate. Y fue marcado el esquema del debate con estos dos personajes, tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri, en estas próximas que se proyectan, estas próximas elecciones el 22 de noviembre. Fue lamentable para mí el debate, pero me gustaría ver la opinión de ustedes y qué es lo que omitieron, que lo más importante que creen ustedes en este debate, como para que el pueblo argentino sepa de qué estamos orientándonos en los próximos 4 años. ¿Qué riesgos tenemos? Santiago. En principio, en general, el debate ha sido un vacío absoluto de ideas. Realmente ha sido el reino de la nada, puras generalidades, nada concreto, y lo que más llama la atención es que ninguno de los dos haya dicho una sola palabra sobre la política internacional y sobre la defensa. Claro, seguramente no han de saber que la política internacional es más importante que la política interior, y es la que determina y prefigura la política interior. Y de defensa nacional porque creen que la América del Sur es el continente de la eterna paz y que estamos a salvo de cualquier problema. A mí no me extraña, porque es el vacío de la democracia. Como ahora no hay más partidos políticos y los que se han hecho cargo de esa función de hecho son los medios de comunicación, y más que los que gerencian transitoriamente esos medios de comunicación, son los dueños reales del medio, los dueños económicos los que marcan las pautas. Y esas son pautas que no se originan en Argentina, no tienen nada que ver con el interés argentino, y a lo sumo tendrán que ver con los intereses privados de sectores corporativos. Y este es el reino de los medios de comunicaciones,
donde fabrican la opinión, fabrican el consenso, como siguiendo las pautas que en su momento fijó para Estados Unidos y el resto de la democracia occidental Walter Lippmann, con su libro La opinión pública, un especialista en operaciones psicológicas, porque actuó en esa función durante la Primera Guerra Mundial, pero dominó el periodismo norteamericano en la posguerra. Por lo tanto, creo que no hay nada que sacar de ahí, al contrario, es un bajo estándar intelectual que yo veo en esos candidatos. Creo que carecen de cultura política también y que no hay, digamos, a mí me hace preanunciar que la decadencia argentina se va a acentuar en los próximos 4 años, y yo pediría a los que nos escuchan que tengan prudencia en alentar esperanza o ilusiones, porque además, para el caso que llegue a ganar Macri, me da la sensación... Es casi un voto cantado, Macri. Sí, es todo lo que han hecho creer eso. No sé si es real o no. Pero me parece que es una operación muy similar a la de Nisman, donde han creado una expectativa de que iba a decir cosas importantes en una reunión de una comisión del Congreso, alentada por la diputada Bullrich y Alonso, desmedida para la época, desmedida para la oportunidad, y además cosas que él ya había denunciado en un escrito ante el juez. Es decir, que no podía decir nada distinto, de lo que ya está. Ninguna novedad en 2 días. Y la sorpresa es que Nisman desaparece en las vísperas. Y como estas cosas, nosotros somos pueblos subdesarrollados, no solo económica, sino intelectualmente, porque en general no tenemos idea de lo que pasa en el mundo y cómo el mundo funciona. Tengo temor de que si no gana y si pierde por las buenas, señor Macri, ese sector de la grieta que realmente se generó, porque hay 2 frentes acá, 2 sectores realmente que se odian, no es solo un problema del kirchnerismo, sino también del antikirchnerismo. Que involucra todo, ¿no? Sí, hay una mezcla, hay una mezcla, en ambos lugares hay mezcla. Pero de todas formas creo que es muy peligroso porque no sé cuáles van a ser las consecuencias. Decime, ¿vos crees que, por supuesto que en un programa que hicimos con vos y Luis María Bandieri hablamos de que el rol del Estado, el rol del Poder Ejecutivo, la concordia interior y la política exterior, cosa que no se tocó. Y después como que certifica Santiago Roque, decíamos que la democracia para nuestros pueblos está desmedida o no funciona, o habría que buscar otro sistema político que nos ajuste a este mundo real del hoy. Tu visión en este aspecto. Bueno, voy a tratar de ser más breve que Alonso, porque Alonso tiene una cosa... Hagamos más breve, porque si no se enfría todo. Te pueden meter la cuchara. Son como conferencias, y si cada uno va a una conferencia no hablamos entre nosotros, bueno, seamos breves. Bueno, yo creo que algo aportó este debate. Aportó algo en el sentido de que, por lo menos Macri habló de política exterior respecto de Venezuela y respecto del memorando de Irán. Así que no estoy de acuerdo con Santiago Roque que no se habló. Algo se habló. Scioli cumplió la función, fue una anguila en un balde de moco, como decimos nosotros. Es decir, inasible, fue un hombre inasible. Ahora, tampoco nosotros podemos agarrar y decir, bueno, como este discurso, este debate fue una porquería, entonces le decimos a los oyentes de Tele 1, mire, muchachos, estamos listos, no podemos hacer esto. Este debate muestra que forzosamente hay que sacarse el kirchnerismo de encima. De cualquier manera hay que sacarse, tapándose la nariz, hay que votar en contra del proyecto del kirchnerismo. Porque esta gente, si no, no va a entregar el poder. Le va a costar. Seguramente van a
van a hacer una trapición de las elecciones y seguramente van a salir diciendo que ganaron las elecciones como hicieron en la primera vuelta. Paro y le cedo a Salvucci. Están acostumbrados un poquito a la trampa, ¿no? O sea, que siempre dijimos que si no se iban a los tiros, seguramente se iban quemando Roma, Sí, ¿no? sí, claro. Es un modus operandi, claro. un modus operandi, innegablemente. El debate fue antes que nada un no debate, fue tirarse con eslogans, uno al otro, el otro a uno, y me hacía acordar, ¿viste? Cuando éramos chicos que hacíamos esas peleas con las almohadas, con algún hermano menor o un hermano mayor, se tiraron almohadazos, la no verdad, hubo nada. Son dos caras de la misma moneda, con el problema que la moneda ni siquiera es nuestra, la moneda es de afuera, y los de afuera, que son los que controlan la moneda, tienen un eslogan permanente: tiramos la moneda, cara gano yo, seca perdés vos. O sea, siempre ganan ellos. Y eso hay que tenerlo muy presente. Por eso no se abordaron ninguno de los temas claves. Ya la forma como lo armó Argentina Debate, que entre paréntesis es un formato muy desagradable, mala iluminación, interrumpiendo al que está respondiendo. No lo puedes interrumpir a los 60 segundos, dale los 3, 4 segundos, 5 que necesites. Realmente unos mal educados, Bonelli y todos los periodistas. Pero plantearon los temas que no son... Sí, está bien, la seguridad, por supuesto, la educación, muy lindo, el tema económico, que preocupa como si el tema económico fuera el dólar. El tema económico argentino es que hay que investigar la deuda externa, que no hemos usado moneda soberana para realmente movilizar el país como hizo Perón en los años 40 y 50. Y realmente ahí coincido con Santiago, no voy a coincidir con Alberto. No creo que se haya hablado de deuda externa, de relaciones internacionales. Uno de los periodistas lo planteó, memorándum con Irán y el tema Venezuela, y creo que Macri aprovechó para dar un mensaje, no sé a quién, no me imagino a quién puede haber sido, un sector de la opinión pública, para decirle: yo lo primero que voy a hacer es voy a dejar sin efecto el memorándum de entendimiento con Irán. Eso, más allá de que él lo piense o no lo piense, acá lo que está haciendo, creo que está dando un mensaje para que un conjunto de votos afines a su propuesta sea el que lo va a acompañar. Pero el único tema de política exterior que tocaron, ¿no? En un momento tocó el tema de Venezuela y el tema del memorándum. Es un tema de política internacional extraordinario. No se puede decir que no habló. Él dijo lo que tenía que decir, lo que le mandan los poderes internacionales. Alberto. No al tema del memorándum. Esto es una... Ahora, si nosotros queremos decir que no habló del memorándum, Macri dijo: yo voy a anular el entendimiento de Argentina con Irán, que es la potencia militar emergente en el mundo. Punto. Es todo un tema con unas consecuencias enormes. Y hay que tener presente lo siguiente, que lo que vamos a hablar en el segundo bloque, que es esto que pasó en Francia, como un hecho puntual dentro de toda una problemática muy compleja, es el gran tema que hoy está pasando en el mundo, la problemática de Medio Oriente, la problemática de ISIS, la problemática de Europa, las migraciones estas gigantescas, y pareciera que Argentina, y creo que vos dijiste algo de eso, Santiago, está aislada, flota en el universo, no tiene países limítrofes, no tiene nada. La Argentina está sola, se puede dar el lujo de ni siquiera tomar una posición en política exterior ante este problema, no un tema puntual que es el memorándum de entendimiento con Irán por el atentado de falsa bandera de la AMIA de 1994, sino dentro de una problemática mucho más amplia, con lo cual creo que vamos por un camino muy, muy peligroso, y quizás lo único que bueno de rescato, y con esto cierro, que son tan parecidos el uno al otro que quizás de una vez por todas ahora sí esté planteada la posibilidad de que surja una auténtica fuerza alternativa que diga: miren, por acá con las señoras con los señores que son hijos de ya sabemos quién, nos ha ido muy mal. Problemas con las mamás ahora. Yo creo que Macri definió algo. Él se definió para mí como un enemigo. Macri es un enemigo. Obvio. Y definió el proyecto del enemigo. Argentina en el mundo no significa nada. Macri acaba de decir, con estos días, Argentina, es lo que dijo Alonso, a contrario sensu del razonamiento de Alonso. Para Macri, Argentina no significa nada en el mundo. Es una productora de alimentos, de dólares. Dice: los dólares los creamos nosotros a través de la industria, de la agroindustria. Esto es lo que dijo Macri. En el mundo Argentina no va a existir, porque vamos al entendimiento con Irán y nos vamos a enfeudar con toda la política norteamericana, inglesa e israelí. Punto. Esta es una definición de política internacional, a contrario sensu de lo que nosotros queremos, pero es una alta definición,
que se completa con tratar de meterse en la política venezolana con los presos liberales que mandó en cana el régimen de Córdoba. Yo creo que es una definición de política internacional, contrariamente a mis otros dos colegas expositores. Pero como política internacional está bien, definió solamente un tema, que capaz que todo ese tema involucra toda la política internacional. Claro, porque él negó que Argentina pueda tener ninguna política internacional, la negó. Santiago, a ver, pueden meter la cuchara. El mensaje si no va a hablar él solo. Él da tiene la voz más fuerte. Respecto a romper, digamos, a dejar sin efecto el tratado con Irán, eso es un mensaje a Netanyahu. Por eso yo creo que no hay política argentina internacional. Él no habló de la política internacional. Él mandó un mensaje a Netanyahu diciéndole que explícitamente le dice lo mismo que le dijo el año pasado cuando visitó a Netanyahu en junio del 2014. Le dijo eso, que si él era presidente, él iba a derogar o eliminar el tratado con Irán. O diciéndolo de otra manera, sería, Macri dijo que su política internacional es una no política internacional. Claro. Bueno, esto es lo que yo quiero decir. Macri definió su política internacional como una no política. Cuando yo digo el problema de que no habló de política internacional, se sobreentiende que de política internacional argentina. Claro. Él está cumpliendo una política internacional de otro Estado. Fue por la no política es la política del otro. La no política es la política del otro. Esto es lo que quiero decir. Ha definido la política internacional que él va a impulsar es de una subordinación a la alianza anglo-norteamericana-israelí. Eso es lo que queda absolutamente claro. Y lo que decía vos, que le mandó un mensaje a Netanyahu, es real, porque ya Netanyahu le mandó un mensaje a él. Cuando el 3 de marzo de este año, ante las dos cámaras del Congreso norteamericano, dijo, a los 9 minutos de iniciar su exposición, los iraníes bombardearon nuestra embajada en Buenos Aires y nuestra sede de la AMIA, como diciendo, guarda que esto puede llegar a ser un casus belli, ya que no nos va muy bien con Obama, que firmó también un memorándum de entendimiento con los iraníes, porque en definitiva es eso, por el plan nuclear, podemos llegar a utilizar el casus belli de Argentina para hacer el anhelado ataque unilateral militar que Israel viene preanunciando desde hace 9 años para ser exacto, desde que fue derrotada en el sur del Líbano en julio del 2006. O sea, Argentina con Macri se mete en una situación de extremo peligro, de ser arrastrado, sin quererla ni beberla, en el conflicto de Medio Oriente, y después sí, si empiezan a venir bombazos acá, no se quejen. No se quejen porque ya nos van a identificar claramente como una parte beligerante, absolutamente enemigo a un conjunto que es mal comprendido en Estados Unidos, mal comprendido en Europa, y acá ignorado por completo, que es la problemática de todo Medio Oriente, que es sumamente compleja y sumamente difícil de desentrañar. Cuando vos decís que con relación a Macri que está como cantado, pero que hay que, tanto duda, que todavía puede pasar mucha agua debajo del puente, que tal vez ocurra, eso lo decís ¿por qué? Porque Clarín, el grupo Clarín realmente está metiendo mucha saña con que Macri sea el candidato, ¿no es cierto? Y encontramos del otro lado que el gobierno tampoco lo ayuda demasiado a Scioli. Sí, pero no lo ayuda demasiado a Scioli. Pero lo ha demonizado a Macri. Lo ha demonizado. Y Macri, pues fíjate todo el discurso de Scioli en la conferencia, ¿qué es? El discurso de Scioli es decirle, si vos fuiste liberal y vos estuviste y vetaste todas las leyes que propusimos nosotros, vos sos un instrumento del imperialismo. Es decir, él le habló siempre a Macri sobre el pasado. Entonces dice, si vos sos un instrumento del imperialismo, cuando seas presidente vas a ser un instrumento del imperialismo. Ahora, Scioli no le permitió a Macri hablar sobre el pasado de Scioli, porque el pasado de Scioli es un pasado liberal, que es el pasado de Menem, compañía, toda la política del kirchnerismo, del marido y de la mujer, pero él no le permitió hablar. Él siempre decía, no, hablame del gobierno, no me hables de Aníbal Fernández, hablame del gobierno que yo voy a hacer. Es decir, lo llevó a un terreno donde Macri tenía que hablar del futuro de Scioli y Scioli hablaba del pasado de Macri. ¿Me explico? Y viceversa, después se jugaron al revés. Después jugaron. Pero eso fue básicamente el meollo de esta, si tiene algo esta polémica, que para mí no tiene nada.
Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros insistimos con que lo único que va a traer Macri es, por ejemplo, que va a haber la liberación del dólar, que va a haber hiperinflación, que en política internacional, como ya está enfeudado con Netanyahu, no van a poder meter 4 o 5 bombas más. Estamos haciendo el discurso del gobierno, estamos haciendo el discurso kirchnerista, que es demonizar a Macri. Macri es un liberal y hay que tomarlo como tal. Es decir, Macri hay que tratar de que llegue al poder, porque lo primero que hay que hacer, lo primero y principal, es que esta gente, que este grupo de 30.000 funcionarios, se vayan del gobierno. Esto es lo fundamental. Después, dentro de 2 meses, seguramente lo vamos a estar puteando a Macri, porque no va a cumplir, porque yo no creo que Macri se transforme de un liberal a un liberal conservador, que sería el paso normal. Yo no creo, porque él ya se ha declarado como una especie de gobierno vicario, con lo que dijo, un gobierno vicario de los estados del eje, Estados Unidos, Inglaterra, Israel. Se supone que todos los que acompañan a Macri, porque Scioli ya sabemos quiénes están, ¿no? Sí, y no demasiados van acompañándolo. Pero a Macri, todos los que están detrás de Macri, estamos hablando del liberalismo, el conservadorismo, el radicalismo, los progres de izquierda, es decir, hay los socialistas, hay un bagaje, ¿no es cierto?, más allá de todos los cipayos que están ahí atrás, partiendo por Bullrich y Alonso, pero todo este esquema que va acompañado, ¿no lo va a coartar a Macri como para decir, bueno, no podés sacar tanto la piedra del plato, o todos ellos ya están dispuestos a tirarse en otro plato? Acabas de hacer una descripción notablemente parecida al de la Alianza en 1999. Es una bolsa de gatos que habría que ver. Están los primeros 100 días, que va a ser todo jolgorio, está la luna de miel que se le da justificadamente a los políticos. Y en algo coincido con Alberto en lo siguiente. Cuando uno tiene una estrategia, sea para lo que sea para cómo va a votar o cómo va a manejar un país, hay objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y coincido plenamente, y creo que esto hay que enfatizarlo y tiene que quedar en claro de este bloque, que el objetivo a corto plazo hoy de la Argentina es sacarse de encima el kirchnerismo. Hay que sacarse de encima es más peligroso que otra cosa. La mentira, el fraude, el robo del kirchnerismo. Son 12 años y medio que no han hecho más que robar y mentir. Lo hizo el pobre Scioli el otro día cuando dijo, si lo vota la Macri es estar nuevamente de rodillas ante el FMI y ante el juez Griesa. Y nos olvidamos que si fuimos a los tribunales del juez Griesa es porque Néstor y Cristina firmaron decretos prorrogando la jurisdicción a los tribunales de Nueva York. Claro. Y si el FMI no viene más es porque Néstor le regaló, insisto, le regaló 10.000 millones de dólares en enero del 2006 a cambio de nada. Cuando a todos nosotros dijeron, ¿qué pusiste? ¿Dólares? No, no vas a recibir dólares. ¿Cuánta guita pusiste? No, no te la vamos a dar. Al FMI le dijo, ¿cuántos son, señor? 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares en dólares, en una única cuota y sin ningún tipo de quita. O sea, fue el acreedor más favorecido de toda la crisis argentina. Esos son los Kirchner. Y lo gracioso en esto es que, más allá de todo lo que decía Scioli de Macri sobre el tema del Fondo Monetario, Kicillof, que acaba de ser candidato a diputado, abrazándose con Christine Lagarde. O Parrilli, que fue miembro inflamante para la privatización de YPF. Los Kirchner fueron los tipos beneficiados con la privatización de YPF. Se quedaron con 750 millones de dólares que nunca más nadie vio. Y ahora estamos nosotros diciendo que estos Kirchner son los campeones del nacionalismo económico. Pero dejémonos de jorobar. Santiago. No, yo voy a discrepar en algún aspecto, pero me voy a abstener porque yo no soy peronista. Cada uno tiene su desgracia. Discúlpenme, pero tengo que decirlo también. Cada uno tiene su desgracia. No se ofendan. El kirchnerismo es el peronismo. Discúlpenme, es así. Y el kirchnerismo es la continuación del menemismo por otros medios, con otro discurso. Esto me gusta. Y el Menem es el peronismo, fue el peronismo y es el peronismo. El problema acá es que el peronismo no sabe lo que es. Ese es el problema. Y nos ha traído todas estas lacras porque es de izquierda y es de derecha, es liberal y es antiliberal. Depende de dónde se escuche la campana. Entonces, es un problema para el país el peronismo. Claro, es un problema que el peronismo, en cuanto no se defina, y se defina rápido, va a llevar, ha contribuido, porque ha tenido la responsabilidad de conducir el país durante 30 años, desde 1900, después de Alfonsín, desde el 84, 89 o 87.
sé, 83. Yo haría una ¿no? distinción. Pero bueno, Santiago. discúlpeme, yo sé, basta, no, pero no yo haría metamos. una distinción. Usted está hablando de peronistas, no de peronismo. Claro. El peronismo ha tenido como sucesor a peronistas. Por Usted es ejemplo, filósofo, los profesor. Rucaus, No haga los sofismo. Cafieros. No haga sofismo, No, profesor. no, pero no el peronismo. Usted es como filósofo, no haga sofismo. Pero no puede. Usted piensa bien. Hay que distinguir entre peronistas, lo que son los peronistas, y el peronismo. El peronismo es una doctrina política que tiene valores que son sustantivos. Y otra cosa son los peronistas, que dicen que encarna esa doctrina, que es lo que usted critica y que yo estoy de acuerdo. ¿Qué ha hecho el peronismo estos últimos 30 años en la provincia de Buenos Aires? La gobernó y creó 1000 villas miserias. ¿Pero quiénes son? Son los peronistas, los Cafieros, los Rucaus, los Scioli, los Solá, los Dualde. Estos son los peronistas, y yo estoy de acuerdo en criticar a los peronistas, pero otra cosa es el peronismo como teoría política, como doctrina política, que tiene muchos valores que son valores permanentes y que eso le han hecho bien a la nación. No, eso no niego porque esos son, Bueno, pertenecen distinguir al entre acervo peronismo y político peronismo. nacional, ¿no? Adelante. Permitime un comentario, porque yo me identifico como seguidor de la doctrina justicialista. Si uno dijera, bueno, ¿dónde está la doctrina justicialista? Se me ocurren 4 títulos, Alberto seguramente 15 títulos, que uno puede decir, lean estos títulos, que los escribió de puño y letra de Juan Domingo Perón. Ahí está la doctrina. Uno puede asumirla o no asumirla. Ni Kirchner, ni Menem, ni Rucauf, ninguno han adoptado la doctrina justicialista y la han aplicado. Ahora bien, sí te admito que por las distintas vicisitudes, entre ellos golpes militares ilegales, 2 de ellos, para ser exacto, el 55 y el 76, la forma como Perón ejecutó su propia doctrina fue desprolija. Él mismo decía, yo pongo el guiño a la izquierda y doblo a la derecha. O sea, a veces se pasó de revoluciones. Es verdad. En la praxis, la política es el arte de lo posible. Pero en la doctrina es muy clara, creo que es sumamente clara, y ninguno de estos energúmenos que estamos mencionando ahora, tanto los que se están por ir ahora como los que entraron en el 89, con Menem, O los que entrarán. Ninguno de ellos, es más, cuando se inauguró el monumento a Perón, también fue Macri, con lo cual tengo que pensar que también Macri se ascribe al peronismo, es cualquier cosa. Como todos se agarran a la teta de la chancha, bueno, evidentemente todos quieren estar en la foto, pero doctrina nacional justicialista son los escritos de Juan Perón, las conferencias, especialmente las que hizo en el exilio, en Madrid, de Perón, y después, o sea, eso es lo que está claro. Después la praxis, ha habido enormes desprolijidades, empezando por el propio Perón, es verdad. Pero, Entonces, Salvucci, la política son los resultados. Estoy de acuerdo. Esa es la realidad y la historia se juzga por los resultados. Sí, pero también hay traidores, ¿no es cierto? Cuando vos tenés 2 sinvergüenza. golpes de Estado hechos con apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, innegablemente sí, admito, con un enfrentamiento militar, sea directo o indirecto, con Estados Unidos y Gran Bretaña, van a ganar ellos. También nos pasó en Malvinas, llegó el caso. Entonces, resumiendo, 4 años, porque ya nos vamos al corte, los 4 años siguientes vamos a tener una política determinada que será esta línea liberal en la cual ya entendemos que Macri encarna y todo lo que involucra a Macri. Ahora, ¿qué grado de oposición vamos a tener con el kirchnerismo que tiene prácticamente el 50% del poder en la Argentina? El kirchnerismo se divide. El kirchnerismo pierde y se divide en 1000. Porque el kirchnerismo no tiene militantes. El kirchnerismo tiene usufructuarios de los dineros públicos. Entonces no va a haber más un bloque de diputados kirchneristas, se van a abrir. Y aparte, como son, muchos de ellos se dicen pseudo-peronistas, como dice Alonso, son los grandes traidores. Entonces se van a pasar con pito y cadena a Macri, porque van a estar colgados. Porque ¿qué pasa con el dirigente peronista? El dirigente peronista político, tiene una virtud fundamental, que es el oportunismo. Estar a 30 metros de la ventanilla de tesorería del Estado. Entonces se va a quebrar el bloque que tiene el kirchnerismo se va a quebrar. Yo recomiendo, ahora que estamos en este programa, recomiendo a nuestros televidentes que lean hoy la carta que escribió Jorge Asís, que le escribió a Cristina Kirchner. Lean esa carta porque es una pieza de literatura y una descripción que nadie Ya le había puede escrito hacer. unas cartas hace poco. Sí, pero ahora le escribió una carta, no sé si es la misma. ¿Las recibirá? Hoy. ¿Las recibirá? Sí. Bueno, la realidad también es que se nos avecina, por ejemplo, un 20 de noviembre, ¿no? Lo vamos a vivir el viernes, 20 de noviembre, el Día de la Soberanía. Y todos los que tenemos un gran sentimiento nacional, llevamos muy encarnados, figuras importantes, Juan Manuel de Rosas, etc. También todos los que han
posteriormente trabajado en el tema, especialmente la guerra de Malvinas, que es donde Malvinas fue un sentimiento muy grande y lo hemos puesto en prueba. ¿Qué es lo que nos queda de esta soberanía en el siglo XXI? ¿Qué es lo que podemos divisar? Y si fuéramos, no sé, un sentimiento, ¿qué es lo que podríamos trabajar como para que nuestros televidentes también digan, bueno, tenemos que fortalecer estos puntos? ¿Qué es lo que vos querés? Yo voy a ser muy breve. Argentina hoy no tiene un Estado nacional soberano. Tiene un Estado que tiene los símbolos de soberanía, pero que ha devenido en una suerte de un ente administrador colonial. Entonces no tenemos un Estado soberano. Tenemos que recuperar un Estado soberano. Todo lo demás que digamos es al divino botón, si no tenemos ese Estado nacional soberano que lo hemos perdido. Entonces la soberanía no está en el Estado, pero todavía está en el pueblo. Y más allá de que sea peronista, de cómo se adscriba, el pueblo todavía siente ¿qué es el sentimiento de soberanía? El amor a la tierra, el orgullo en la propia historia, el orgullo en su propia cultura, su propio arte. Y creo que eso todavía está bastante intacto, no en todas partes, pero en un núcleo duro está intacto y es cuestión de recuperarlo para que ese sector que todavía vive el amor a la patria y la soberanía en su corazón, por así decirlo, reconstruya ese Estado soberano que hoy hemos perdido y tenemos un ente administrador colonial. Entonces ahí sí, que entre un Macri, que entre un Menem, que entre un Kirchner, se adscriben. Lo más nacionalista que dijo Alberto es que ha sido a lo mejor el kirchnerismo en su discurso. La propia Presidente por cadena nacional dice no una, dos veces somos pagadores seriales a favor de los bancos, a la pelota. Claro. Santiago, Alberto, Santiago, unas palabritas así de... ¿sí? No, yo para terminar este bloque local, digamos. El Estado Nacional Argentino nunca existió. Existe un Estado colonial cuyo teórico y doctrinario fue Juan Bautista Alberdi, el ideólogo. Ese es el Estado que rige. A propósito, y bueno, paso un aviso, ¿sí? En Patria Argentina ahora se publica un estudio que hizo sobre las bases el doctor Casameiro de Córdoba, donde realmente el que lo lee con un sentido digamos, detenido, da asco que puedan existir argentinos, pero eso es una realidad. Esos hay millones, de esos hay millones. Sí. Yo no coincido coincido que hay un sector del pueblo argentino que conserva los valores, porque en última instancia la soberanía es un valor cultural, no es un principio político. Más que nada está enraizado en los hombres. Si no hay hombres, no hay soberanía. Entonces, si no hay esa conciencia nacional en los hombres que viven, no hay soberanía. Entonces, eso en una parte del pueblo. Pero eso no es así en las clases medias. Las clases medias están desculturizadas, aculturizadas, son objeto de otra cultura. A ellos no les interesa la patria, están desinteresados del destino de la nación. Y ese es uno de los problemas que habló acá, digan, del dólar. Es uno de los graves problemas que trae esta aculturación, porque nadie ha resuelto en más de 150 años, nadie ha resuelto el problema de cómo vivir con una divisa que uno no imprime, no emite. La tiene presente como si fuera... Claro, cosa, ¿no? y todo que va diviniza. Y hoy las clases medias les gusta ir a Europa 2 veces por año. Bueno, lo que debe ser, a porque pasar estamos, vacaciones o a otros lugares más lejos del mundo. estamos atados a los medios de comunicación, a los telefonitos, al internet, que es internacional. Bueno, así sí, que eso, si la soberanía fue vulnerada en eso, de ahora en adelante es las peor. clases medias, que son las más reaccionarias contra todo lo que sea nacional. Cosa que antes era al revés en Argentina. Y en Estados Unidos, hasta hace poco, yo no voy hace unos años, pero los sectores nacionalistas de Estados Unidos hacen un culto de la clase media como defensores de la identidad nacional y de la pertenencia. Acá en Argentina eso no es así. No es ¿Alberto? así. No tengo nada que agregar. Ya está todo dicho. Habló Salvucci, habló, qué sé. Filosóficamente, un mensajito, ¿no? No tengo. Ya lo va a decir en su programa. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida sobre el tema Francia, ¿no? Que tanto nos
aqueja al mundo, golpea al mundo y vamos a dar nuestra visión al respecto. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 y por supuesto la temática que vamos a abordar ahora tiene que ver con Francia. Hemos vivido el viernes pasado uno de los atentados creo que más importantes, más grandes que ha existido en París, donde aparentemente en diferentes sectores de la ciudad de París han detonado diferentes artefactos explosivos y también han matado gente, como en el caso del Teatro Bataclan. Tanto en el Stade de France, que es el estadio deportivo, el café y restaurantes, en el distrito 10 y 11, particularmente en el 11, y después el teatro, como en otros lugares. El Teatro Bataclan, lo curioso en esto, creo que lo manifestaron en otros programas, o por lo menos lo dijo en el Compromiso del Laico, que estaba ocurriendo en el Teatro Bataclan un espectáculo que tocaba una banda, que ya me voy a acordar el nombre, Norteamericana. Sí, norteamericana, en la cual ejecutaba una canción que se llamaba Kiss the Devil, o Beso al Diablo, o Besa al Diablo. Entonces, entre las palabras que decía, me encuentro con el diablo y esta es su canción. Bueno, yo no sé si tiene que ver con algo en particular, pero la verdad que fue un hecho que justo cuando ocurre esto se detonan esas explosiones. Y por supuesto también algunos de los terroristas que se encontraban adentro fusilan o ejecutan a muchos. Hay un comentario de uno que dice: llegamos al Bataclan a las 20:30, el concierto comenzó alrededor de las 21, nos encontrábamos cerca de la entrada junto al bar, estábamos de pie, el Bataclan estaba lleno de gente a reventar, algunas personas se sentaron en el balcón del primer piso, es una banda de rock bastante divertida, la audiencia era entre 20 y 50 años, algunos de los padres habían ido con sus hijos adolescentes, el ambiente era muy jovial, la banda tocó durante 1 hora aproximadamente y acababa de decir te amamos París, y ha comenzado la canción Kiss the Devil. Cuando empieza la canción, al poco tiempo explotan y detonan eso. Pero bueno, esto llevó manifestaciones por 1000 sectores con respecto a todo esto en París. Nuestra pregunta, que como siempre somos analíticos de toda la situación, es, ¿esto es un hecho que se da por una vendetta, llamémoslo terrorista, contra Europa? Porque esto ya va a Europa. París es un eslabón dentro de la cadena que bombardea en Siria, que supuestamente está en contra del gobierno de al-Sarraj y que fomenta, alimenta al Estado Islámico, a los gobiernos rebeldes, a los grupos terroristas, los han
financiado, les tiran armamento, se los llevan transporte, etcétera. ¿Qué es esto? ¿Que se les da vuelta el Estado Islámico hacia los que les dan de comer? ¿O es parte de una especie de bandera falsa? De ataque de bandera falsa. ¿Cómo se puede determinar esto? ¿Me dejas romper el fuego con esto? Sí. Dos temas, que creo que son dos como punto de partida. Me sorprende, no me sorprende, me impactó la enorme cobertura emotiva que le dio la prensa mundial. Es terrible que hayan muerto 129 civiles de la forma que murieron, yendo una noche a un restaurante, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que el mismo día murieron 43 personas en bombardeos en Beirut, 18 en Bagdad, 10 en Yemen y 30 en Siria, más 224 de un avión ruso que lo voltearon sobre el Sinaí. O sea, yo creo que hay que llorar las muertes, pero si no, acá hay que empezar a poner la tasa de cambio de los civiles. Evidentemente un francés vale 1.000 sirios, un israelí vale 10.000 palestinos y un norteamericano vale 100.000 iraquíes. Tenemos que empezar a poner, sinceremos la tasa de cambio, porque somos todos iguales, pero algunos son mucho más iguales que otros. ¿Y por qué digo esto de los medios? Fíjate, YouTube durante 3 días cambió su logotipo y era la bandera de Francia. Google puso un cintillo de luto, lo cual me parece perfecto. Pero solamente por los franceses, no valen los iraquíes, no valen los sirios, no valen los yemeníes, no valen los rusos, no solamente porque es la Belle France, todos conocemos, la hermosa ciudad Louvre, París, etcétera. Pareciera que algunos ciudadanos son infinitamente más iguales que otros ciudadanos, como previó el gran George Orwell en Granja de Animales, La Granja, Animal Farm. ¿Y por qué menciono esto? Porque me preocupa, y hay que ser cauto en esto, porque estamos muy metidos en el tema, tiene muchos sellos de lo que vos acabas de decir de bandera falsa. O sea, la forma como se le da una cobertura mediática, la forma como reacciona el presidente diciendo guerra total contra Siria, lo mismo que dijo George Bush en todos los escombros del World Trade Center el 12 de septiembre del 2001, se genera toda esta emotividad, que la entiendo perfectamente, uno la comparte inclusive, con esto se le da la excusa para bombardear ya directamente de una forma feroz el territorio de Siria, pero evidentemente de ahí no vienen las cámaras porque no se quiere turbar los nervios de la humanidad con eso. Se encuentran 2 pasaportes, pero qué suerte que tienen para encontrar pasaportes, porque también cuando fue lo de Charlie Hebdo en París, a unas pocas cuadras de este lugar, uno de los terroristas cuando huía se le cayó el DNI a Mohamed Atta, que era el comandante de lo que fue el ataque en la Torre Norte. También, entre todo ese desastre, encontraron el pasaporte de Mohamed Atta. Evidentemente, la mamá de los terroristas, cuando los chicos salen a hacer un atentado, dicen: nene, no te olvides el DNI o el pasaporte por si te para la policía. Es absurdo. Lo mismo acá en la AMIA, que encontraron un pedacito de metal que justo tenía un número que llevó a la tráfico y lo encontró un oficial de inteligencia del ejército de Israel. Yo digo, cuando veo es casi un patrón que nos permite ir elaborando esto que llamamos los ataques de bandera falsa, que son, recordemos a la audiencia, cuando uno no quiere ser el agresor, pero se la quiere dar en la cabeza a otro país, se la quiere dar con tutti, entonces genera un episodio que parece que uno fue atacado y eso le da la excusa ante la opinión pública mundial para contraatacar de una forma feroz. Es un estado de guerra con una particularidad. Cuando un país hace la guerra sabe que va a tener bajas. Acá, en alguna medida, el país que decide hacer la guerra tiene las bajas de antemano. 3.000 en el World Trade Center de Estados Unidos, 129 para este episodio de Siria, etc. O sea, aceptan bajas previas para después poder tener la excusa para llevar a cabo operaciones de guerra que se están dando en este preciso instante. La Fuerza Aérea Francesa sobre Siria. Esto tiene que ver, Santiago, con tal cual como entre bandera falsa y todo. ¿Quién está detrás? Porque en realidad, escuetamente, digámoslo, ¿no? ¿Quién está detrás? Porque ¿qué intereses se juegan? ¿Está Israel? ¿Está Europa Occidental? No puedo contestar todo, porque acá el profesor... puede hablar libremente. El profesor se la banca. Esto yo creo que va a llevar mucho tiempo explicar bien, pero el propósito que yo tengo en la otra campana. Sí. Yo creo que esto no se puede entender si primero uno no lo encuadra dentro de la doctrina que elaboró Samuel Huntington en el libro Choque de Civilizaciones, cuyo primer ensayo publicó en 1993 en Foreign Affairs, que es del CFR, que acá el amigo sabe bien eso, y que ellos utilizan ese sistema como una prueba de ensayo. Reciben después las críticas, los aportes, otros materiales, y a los 3 o 4 años sale el libro definitivo,
que salió en el año 97 en todos los idiomas. Ahí está la doctrina de reemplazo del enemigo, porque en el 93 ya Estados Unidos había quedado como única potencia global, universal. Era la gran potencia y la única potencia mundial. Sí. La Unión Soviética disuelta, y por lo tanto ellos necesitan, porque así opera el poder mundial desde hace por lo menos 300 años, a través de maniobras dialécticas universales que le permitan mantener una situación de conflicto con los que designa como enemigo, o fabrica, designa o fabrica. Sobre esa doctrina se hacen las estrategias y tácticas particulares. Sí. Esa es la doctrina marco, la doctrina política. Claro, ¿qué es lo que...? Pero en realidad el fundamentalismo islámico tiene un origen que va mucho más allá, muchas décadas más allá. El fundamentalismo islámico está controlado desde su origen, supongo que ha sido controlado luego por la masonería inglesa. Es decir, los creadores, los fundadores de la Hermandad Musulmana, que es la primera organización fuerte fundamentalista en 1928, nace bajo el auspicio de las logias inglesas. Y siempre estuvo así. Todos esos grupos fundamentalistas respondieron a la inteligencia inglesa y a la masonería inglesa. Eso dejó minado el territorio de las futuras naciones independientes, que al descolonizarse los gobiernos fueron laicos y nacionalistas. Cuando Nasser, Mossadegh en Irán y otros en el norte de África y en el Medio Oriente, Assad mismo, comenzaron a practicar políticas independientes del imperio inglés o antioccidentales o nacionalistas, como le llamaban ellos, el recurso que tuvieron las potencias occidentales es incentivar y propiciar una reacción fundada en el islamismo religioso más extremo, que ya existía, el wahabismo y el salafismo. Ahora esto se plasma a partir de la invasión rusa a Afganistán. Entonces ahí Arabia Saudita y Pakistán y otros estados árabes del Golfo toman un rol central en financiar lo que se llama el reclutamiento internacional de combatientes o de yihadistas. Los yihadistas venían de todo el mundo y iban a las madrasas, que me acuerdo mucho porque debo tener por ahí guardado 2 o 3 artículos de Clarín informando sobre las madrasas, los combatientes de la libertad, que sí, eran combatientes contra los rusos, cuando Rusia era soviética y comunista, pero ahí hacían el adoctrinamiento wahabista o salafista. Y eso fue lo que les dio bueno, hay que convencerse. El combatiente, que además de ser un buen combatiente técnicamente, espiritualmente, está motivado por fines espirituales o religiosos, multiplica su capacidad. Y ahora, entrando en esto de lo religioso, lo que hacen creer al mundo que esto es como si fuera una guerra religiosa. Santiago acaba de plantear prácticamente cómo a través de la masonería esto se va deformando en un laicismo y diferentes estilos de islamismo o musulmanes, o no sé cómo determinar las diferentes religiones internas, pero también se genera como una vendetta hacia el catolicismo, ¿no es cierto? Donde vemos que el problema judío o problema religioso entre los judíos y los musulmanes queda en un esquema geopolítico de Israel alrededor, pero no tocan el resto. ¿Esto qué es? ¿Un avance del islamismo sobre Europa, como lo habíamos hablado también antes? ¿Es una guerra también religiosa? ¿Es una guerra por los recursos? Bueno, de hecho, la inteligencia mejor francesa, los mejores intelectuales,
vienen hablando a través de Eric Zemmour, que acaba de escribir un libro el año pasado, El suicidio francés. El otro se llama Renaud Camus, que acá otro libro se llama Le Grand Remplacement, El Gran Reemplazo. Michel Houellebecq, que habla sobre el tema de sumisión, así que eso quiere decir Islam. Es decir, Francia es una sociedad que está invadida. Francia reconocen ellos 6 millones, 7 millones oficialmente, pero se sabe que hay de 12 a 14 millones de musulmanes. El 15% de la población. Y por otra parte, esta gente, hay una inmigración sin integración. La sociedad occidental, estábamos hablando hace un rato con Santiago Roque Alonso, que en realidad el occidente tradicional ya no existe. El occidente es una sociedad de consumo. Francia no le ofrece nada al inmigrante musulmán, no le ofrece heroicidad. Y fíjate el caso de... Yo comparto el análisis que han hecho tanto Adrián como Santiago sobre el tema de los orígenes, Santiago, y las consecuencias de que habló Adrián. Yo me detuve un poco en el tema de la falta de reacción, ¿no? ¿Cómo puede ser que tres musulmanes maten a mansalva? Es decir, maten uno a uno, primero tirotearon, y después mataban uno a uno sin que nadie se defendiera a 100 o casi 90, 89, 100 muchachos. Eso no puede pasar acá. ¿Por qué? Porque esa sociedad es una sociedad que le han robado el alma. Acá no pasa. No digo que estos nuestros muchachos, los tipos de entre 20 y 35 años, sean unos héroes. Acá no pasa en Argentina. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta mucho vivir. No somos una sociedad satisfecha de consumo. Cuesta mucho, nuestros muchachos pueden tener todo, ¿no? Pero les cuesta vivir también. Y entonces, más de uno iría a lo que dice Pérez Reverte. Dice, pero como de 100 personas, ninguno fue contra las Kalashnikov. Porque el primero lo matan, al segundo no. Entonces, es una sociedad que está desarmada en su alma. Francia es una sociedad que está desarmada en su alma. Y bueno, yo no soy ningún belicista ni nada por el estilo, pero ¿cuántos imanes expulsaron de Francia hasta ahora? Ninguno. ¿Cuántos terroristas yihadistas mataron los franceses? Ninguno. Porque ellos dicen muerte no. Entonces, cuando una sociedad dice muerte no, dice sangre no, es una sociedad que está desarmada. ¿Qué ofrece como ideal? Ofrece una sociedad de consumo. Y los buenos pensadores que tiene, como estos que nombré, o por ejemplo Alain de Benoist, que hace 40 años que está diciendo, mire, nosotros tenemos que crear una sociedad que tenga valores, es una sociedad desvalorizada. Entonces esa sociedad no tiene ninguna defensa. Pero ¿cómo puede una sociedad tener defensa si la laicité Claro, es la política vos, de Estado? Vos das con la matadura. ¿Te acuerdas cuando fue Charlie Hebdo, que yo tuve en Francia, que hablé en ese reportaje con Jacques Lang? Ahora salió Jacques Lang a hablar. Y dice, no, Francia es la gran enemiga del Islam porque nosotros planteamos la laicité. La laicité es la que desarmó a Francia del corazón. Los franceses eran guapos. Los franceses eran gente que luchaba. ¿Hasta dónde llega Francia? Francia llega hasta Dien Bien Phu. 1954. Ahí terminó la historia de Francia, cuando el comandante de Dien Bien Phu le dice, el vietnamita le dice, se van a rendir, se tienen que rendir. ¿Qué le dice el comandante? Merde. Que es la voz de guerra de los franceses. Merde. Le dice, a la mierda. No me rindo nada. Y los mataron a todos. Usted que ha sido militar sabe de la historia de Dien Bien Phu. Sí. Murieron como héroes. Bueno, ese carácter de héroe, la sociedad francesa no lo brinda en ningún lado. Por lo tanto, es una sociedad que está vaciada en su alma. Por eso el artículo mío se llama Francia perdió el alma. Que a Francia le han robado el alma. Yo diría, hay una manifestación profesor, muy interesante de Marine Le Pen también, en la sí. cual ahí sí hace hincapié, ¿no? Y dice, es indispensable que Francia recupere el control de sus fronteras nacionales, definitivamente, ¿no es cierto? Habla sobre echar afuera a todos los que tengan doble nacionalidad y que profesen de alguna manera su simpatía hacia estos grupos terroristas.
también habla de prohibir la entrada del territorio y, por supuesto, es una manifestación rearmar Francia. Hasta es los una dientes. manifestación de ella sin poder. Sin no poder. tiene ningún poder. Si Y tuviera se poder, puede. no lo haría. Claro, y si tuviera poder no lo haría porque ellos no instrumentan después lo que dicen. Porque ahí se aplica, a famoso dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. También Hollande dijo que estamos en guerra, en la mano en coche, pero en Francia va en guerra con 3 aviones. No es una guerra en serio. Porque el ejército francés es poderosísimo. No es una guerra in situ. Es una guerra mediática, que es la que quieren ellos, ¿no es? Entonces, para mí, yo creo que Europa en realidad Europa se ha producido realmente una sustitución, sobre todo en Francia. Y el tema es que ellos se han quedado sin valores, porque la neutralidad no es un valor. Es decir, cuando uno dice yo soy neutro, no es un valor eso, porque cuando uno dice neutro también está decidiendo. Decide. Por eso un gran filósofo como fue Max Scheler, en un libro hermoso que yo recomiendo a los televidentes, El resentimiento en la moral, dice, no decidir es una forma de decisión, que es la decisión más cobarde. No decidir es una forma de decisión, que es la decisión del cobarde, del pusilánime. Sí, sí. Santiago, vos tenés. Bueno, lo que decía el profesor, yo lo extendería a toda Europa, porque acá hay que sumarle ese vaciamiento de la Europa tradicional, del occidente tradicional, ha sido reemplazado por otra cultura, esa de la laicidad. Es la cultura masónica, vamos a decirlo clarito. Bueno, yo lo digo claro. Sí. Pero hay países de Europa que han reaccionado. Salve Por ejemplo, Hungría. Vamos a poner. Hungría tiene reacción. Sí, Polonia sangre. Polonia tiene reacción. Croacia tiene reacción. Pero, es decir, hay países de Europa que se dan cuenta que tienen que reaccionar, pero reaccionar en serio. Orbán en Hungría. Sí. ¿Qué puso? Estamos hablando. Cuente, ¿qué puso? No, él Al tren, ¿qué le puso? le puso una tranquera de alambrada de púa de 10 metros a profundidad, que yo no sé cómo hacen para moverla. Es decir, que pasa el tren y cierran y cierran de nuevo el muro de alambrada que tiene. Realmente, claro, pero él está siendo bombardeado por todos los países de la Unión Europea, porque eso dice que es una cultura anti-europea, porque es confesional y autoritaria. Y otro de los que lo ataca acerbamente es el senador McCain de Estados Unidos, republicano, jefe de la comisión, el presidente de la Comisión de Defensa de Estados Unidos. Ahora, todo eso se ha extendido, yo creo que ese espíritu es de Europa, de esa Europa con esas excepciones, y también ante la debilidad de la Iglesia Católica. Acá hay un avance ante la debilidad, una debilidad extrema del cristianismo, católicos o protestantes, han perdido la fe y esa debilidad alguien la va a ocupar, ese espacio lo tiene que ocupar alguien. Siempre en la historia alguien ocupa el espacio que otros dejan, abandonaron lo que creían. Sin embargo, cuando nosotros vimos en este enfrentamiento hay un caso curioso donde se le comunicó de algún, obviamente, centro de información de algún sector, seguramente el Mossad o algo por el estilo, a la comunidad judía, que el atentado iba a ocurrir. Y creo que fue informado ese mismo día. Y simultáneamente hay un famoso rabino israelí que se llama Dor Lior, ¿no es cierto? Creo que tenemos la foto, que es residente en un asentamiento ilegal que ocupa en Cisjordania, celebró los mortíferos atentados terroristas en París, de la capital de Francia, como una vendetta sobre lo que sufrieron ellos en el Holocausto europeo. Curioso eso. Ahí permíteme hacer un comentario, porque lo escuchaba muy atentamente tanto Santiago como Alberto y coincido y aprendo de lo que ellos están diciendo. Muy importante acá creo también es incluir la perspectiva histórica. Desde 1917 que Francia ha venido interviniendo en Siria. Consecuencia de él, bueno, después fue en el 1919 el Tratado de Versalles, se hizo un mandato sobre el Líbano y Siria que quedó en manos de Francia.
Gran Bretaña tuvo un mandato que fue el de Palestina, que, bueno, ya sabemos todo el desastre que eso generó a posteriori. Italia tenía a Libia como colonia también. O sea, Europa tiene malos antecedentes, ha intervenido y sigue interviniendo, y lo ha hecho especialmente en los últimos 20 años de una forma catastrófica, cruel, genocida. La reacción que viene ahora, que no es una reacción genuina, no es una reacción de un pueblo guerrero, está todo muy mezclado, efectivamente, con los refugiados que vienen huyendo de la barbarie y el genocidio que están sufriendo en Siria, y se mete cada uno que mejor ni lo consideremos. Lo que sí, y acá creo que Alberto da un poco en la tecla, son pueblos, y también vos, Santiago, son pueblos, los europeos, los grandes pueblos, que de alguna medida no quieren más conflicto. Los entiendo. Capaz que si hubiera un europeo acá de nuestra edad diría, claro, ustedes no pasaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nosotros sí. O si hubiera un húngaro y un polaco diría, claro, ustedes no pasaron lo que pasamos nosotros con la ocupación soviética durante 60 años. Es verdad. Pero han perdido el espíritu de lucha, y eso es gravísimo, porque perder el espíritu de lucha es el primer paso hacia el suicidio. El que se suicida, ¿por qué se suicida una persona independientemente de su edad? Porque ya perdió el espíritu de lucha, porque me fue mal, porque estoy enfermo, porque perdí todo, lo que sea, se suicida. Y Europa está encaminada colectivamente hacia un suicidio espiritual. ¿Qué es lo que decís vos, la pérdida del alma de Francia, ¿no? Eso hace que Rusia, por ejemplo, que está reivindicando nuevamente, lo hemos conversado en este programa, en varios invitados que hemos tenido, sobre el espíritu que busca Rusia para restablecer ese espíritu de lucha que de alguna manera... Le lleva una ventaja a Europa Occidental enorme. Pero fíjate que Putin, bueno, él dijo que era un hombre bautizado, ya, que un presidente de Rusia reconozca públicamente que es bautizado, que lo va a ver al metropolitano. Él sabe que todos los popes, el problema religioso de Rusia es grave, porque se sabe que los popes son grandes empresarios, son tipos que han vivido con el régimen comunista. Yo tengo un hermano que es misionero en Rusia y le han vuelto la vida imposible, porque no quieren que vaya a predicarse el catolicismo. Pero con todo, él está insistiendo sobre el fundamento de su acción política internacional, que tenga una referencia religiosa, una pertenencia religiosa. Rusia está compuesto también por repúblicas que son musulmanas, etcétera. Ellos tienen que convivir, tienen judíos. Solzhenitsyn escribe la historia de los judíos rusos, dice, hace 200 años que tenemos judíos, y tienen millones de judíos los rusos. Tienen que convivir con estas dos cosas. Pero él, como vos decís, busca el reaseguro, el fundamento de su acción, el fundamento metapolítico, si vos querés, de su acción, de las grandes, lo busca en la ortodoxia cristiana. Y esto es una cosa interesante. Pero claro, esto va en contra del ideario que muchas veces ha charlado acá Santiago, del ideario de la Ilustración. Porque la Ilustración, el ideario, ¿cuál es? La neutralidad religiosa. Es decir, la religiosidad se tiene que manejar en forma privada, no pública. Una neutralidad activa, ¿no? Claro, una neutralidad militante, una neutralidad militante. Entonces, eso, a mí me parece que en eso Rusia tiene ventajas. Sí. Rusia tiene ventajas. No así China, por ejemplo. Porque China, ¿cuál es el mandato que tiene China? ¿El Partido Comunista Chino? El dinero, el interés. China no tiene ideales geopolíticos. China lo que tiene es el interés. Es una cosa terrible. Por eso la inversión, por ejemplo, la inversión de China en Perú, que los expulsaron, son terribles. Firmaron un contrato, como han firmado este gobierno ahora con los chinos, es crearse un verdadero problema. Porque un hombre que tiene interés, entonces no tiene objetivos permanentes, tiene objetivos siempre circunstanciales que siempre van a cambiar. Entonces, ¿yo qué le diría a un gobierno? Señores, ustedes tienen que firmar convenios con gente que tenga objetivos permanentes, no que tenga meramente intereses. Este es el... Tal cual. Y bueno, y ahí salva, ahí Rusia está un paso adelante. Y en todo esto, ¿cómo lo podemos determinar? ¿Como una conspiración o una planificación de este nuevo orden mundial? Porque al final de cuentas, el objetivo final tiene que ser un nuevo orden mundial. ¿Esto qué es? ¿Un camino conspirativo o es un camino planificado? Yo creo que es planificado, que empieza con Huntington, esta última fase, empieza con Huntington, que él da la doctrina, y después se establece el choque. El choque es un choque artificial, realmente artificial. Y el problema
que se crea con los Estados Unidos, cuyas intervenciones son desastrosas. Lo que han hecho en Irak es desastroso, antihumano. Realmente han destruido un pueblo. Esa es la base. No van a creer que los yihadistas salen de dónde. La mayoría sale de Irak, habría sido. Hay mercenarios, por supuesto que hay mercenarios, hay chechenos, hay belgas, franceses, ingleses, de todos los países hay. Pero la masa sale, el núcleo fuerte, radical, sale de la resistencia a los norteamericanos, porque Saddam Hussein podrán decir lo que sea, pero él preparó un sistema de guerra de guerrillas para la ocupación norteamericana. Eso lo sé por un oficial argentino que fue en una de las misiones de la ONU a ver si había bombas nucleares o armas químicas, y no encontraron nada, hasta que un día fueron a un lugar y vieron que alguien se escapaba. Entonces lo corrieron, lo capturaron y bueno, encontraron una serie, no encontraron nada. Lo que encontraron fueron todos planes de una guerra no convencional contra la ocupación norteamericana. Eso se cumplió con las tribus sunitas, que es más o menos el 30% de Irak. Y de ahí disolvieron el ejército, y entonces esos oficiales, la mayoría de ellos sunitas, fueron desplazados por la otra minoría chiita, y esos son los que han movido y han creado estas organizaciones que terminan en el Estado Islámico. Pero sin el desastre norteamericano eso no hubiera ocurrido. Lo mismo que ha pasado en Libia. Sí, han sacado a un dictador, el país más desarrollado de África del Norte, con el mayor nivel de vida. Se están matando atroces la guerra civil no hay control en eso. No hay control, atroz. Esa es la intervención europea norteamericana en Libia. Adrián. Juan Manuel, yo no usaría nunca la palabra conspirativo, porque en realidad conspiración es un absurdo. El que usa esa frase normalmente está tratando de encubrir a quienes estudiamos, como creo que todos los que estamos en esta mesa, cuáles son las verdaderas raíces que motivan la política, especialmente a largo plazo. Yo creo que acá hay que empezar a reinterpretar a largo plazo, por eso insisto tanto en la inserción histórica, porque hay ciertos procesos que no lo ves de un año a otro, o de 2 años a otro, y el que no tiene la visión a largo plazo se sorprende. De repente surgió ISIS. ¿De dónde salió? Nació como la diosa Atenea, totalmente armada y lista para el combate de la cabeza de Zeus. Y acá lo que hay que ver es lo siguiente, que es un proceso de largo plazo, vos lo venís hablando también hace mucho tiempo, yo también trato de hacerlo, que hay un planeamiento a larguísimo plazo. ¿Y cuál es el peligro de eso? Y esto hay que enfatizarlo, que todos, en todo Occidente somos entrenados desde el colegio, desde nuestras familias, en la universidad, para pensar a corto plazo. Entonces el que solamente piensa a corto plazo ve desfilar delante de sus narices estos procesos a largo plazo y no los reconoce. Y al no reconocerlo se queda confundido. Entonces creo que el mayor aporte que uno puede hacer es ir explicando que esto es parte de un modelo que justamente no es. Estados Unidos ha hecho una catástrofe en Irak, es verdad, y también la OTAN lo ha hecho en Libia, pero no es Estados Unidos. El pueblo norteamericano es bruto, no. Es tan bruto o más bruto que el nuestro. Es una estructura de poder supranacional que está enquistada dentro de Estados Unidos, no solamente dentro del gobierno, sino dentro de las estructuras privadas, universidades, medios de difusión, los think tanks como el CFR que vos mencionaste, las empresas, la banca, y usa Estados Unidos, y después cuando alguien se tiene que ligar los sopapos se los liga el presidente norteamericano o el pueblo norteamericano o el yankee go home o todas las cosas que escuchamos. Eso hay que empezar a entenderlo, porque la política es infinitamente más compleja. No es la versión Walt Disney, ¿viste? Los dibujitos de Walt Disney hay un gato malo y un pajarito bueno. Eso no existe. Y el Clarín, La Nación, CNN, Fox News nos insisten, estos son buenos, estos son malos. Hollande es bueno, pobrecito, todos los que vinieron en París, los árabes, los musulmanes son malos, y la realidad no es así. Sí, es un imperio conquistado. Claro. Es silenciosamente conquistado, y los conquistados todavía no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta son esclavos de esa situación. Y te digo lo último. Acá estaba Telefe, estaba pasando una telenovela a las 11 de la noche que era española. Y era sobre un
barrio llamado El Príncipe, en Ceuta o Melilla, en la zona africana. Y el tema era una persecución a células yihadistas. Toda la trama que hemos visto. Y el último capítulo era el viernes a la noche. Y terminaba, por supuesto, con un yihadista queriendo hacer volar un ómnibus con todo. Sí, ya habían hecho varias. Pero terminaba la novela con ese último acto, ¿no? Y terminó la novela y entonces uno cambió de canal y vio lo de Francia. Yo digo, ¿en cuántos lugares pasaron esta novela? ¿En cuántos lugares en la habla española pasaron esta novela? Y justo termina hoy. Es una coincidencia rara. Sí, tenemos que empezar a mirar la telenovela de las 4. Una coincidencia buena la telenovela en el sentido seguro. Técnico. Mirá cómo desencaja todo en lo mismo, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Vuela, Santiago Roque, Adrián Salvucci, muchísimas gracias por haber compartido aquí en 8-9-10 este programa. Y bueno, vamos a hacer otro seguramente en cuanto el tiempo amerite y las circunstancias requieran, ¿está? Sí, señor. Muchas gracias. A todos ustedes les agradezco por haberme acompañado, por supuesto. No tengo mucho para decir, ya creo que todo fue dicho acá, pero me importa por la política nacional. Y en esto se habló un poquito de todo, ¿no? De este debate y de esta nada que hay y de esto ya programado, que ambos candidatos son de un mismo partido, no importa que estén en diferentes. Hay un partido único, que es lo que nos debería concientizar a los argentinos. Ese partido único es el partido de la deuda. Todos están dispuestos a pagar. Eso es un hecho concreto. Y eso es el mayor flagelo que sufre la Argentina, porque es donde se genera o se gesta la mayor pobreza. Mientras paguemos afuera, no entra el dinero para desarrollarnos internamente. Más allá de que los futuros gobiernos planteen un tema que signifique el pedir préstamos o las inversiones o todos estos cantos de sirena que seguramente vamos a escuchar. Se acerca el día, por supuesto, se planteó también como conciencia, ¿no? ¿Qué es esto si el gobierno... si el peronismo es la base política, llamémoslo, de la Argentina? En realidad, muy bien lo describió Adrián, Alberto Vuela. Hay peronismo y peronistas, son dos cosas distintas. Y en esas dos cosas distintas hay que remarcar que el peronismo como doctrina marcaba una tercera posición, esa tercera posición era romper con ese mundo bipolar que existía hasta ese entonces, o por lo menos, pero también es una doctrina trascendente, que va más allá, no solo por la postura de políticas mundiales, sino porque también tiene una salida hacia el futuro, tiene otro sentido con relación a lo que es la soberanía del dinero, con relación a la justicia social, con relación al hombre y con relación al hombre con el Estado. Eso es lo que lo distingue en mayor medida. Y por supuesto, todo lo decimos por el Día de la Soberanía, que se arrima que el hecho de votar no implica que busquemos la mejoría de nuestro bolsillo. Seguramente estamos muy rabiosos de lo que hemos vivido en los últimos 12 años. Seamos también rabiosos de lo que podemos llegar a vivir en los próximos 4. Pensemos que la soberanía es algo fundamental y que nosotros tenemos que defenderla porque es nuestra casa. Eso es con relación al país. Y lo mismo que hablamos de la soberanía a nivel Argentina, en esta fecha que se nos aproxima y que queremos retocar en el sentimiento patriótico frente a una elección que es híbrida y una política nacional que es castrada o extranjerizante en todos sus sentidos, al menos a nivel mundial lo que vivió Francia también son estas guerras falsas que ya no se sabe dónde termina la realidad y la fantasía. Se ha desdibujado absolutamente todo entre lo que son intereses de recursos, intereses económicos, intereses de poder o intereses religiosos o lo que fuera. Pero es algo que, más allá de todo lo que está ocurriendo, muere muchísima gente. Y como dijo bien Adrián Salvucci, hay un valor de interés de cada vida. No vale lo mismo un francés, no vale lo mismo un norteamericano de lo que vale un iraquí, un libio o uno de Beirut o Palestina. Entonces en eso también es un tema de soberanía ya espiritual, ¿no? Ya religiosa, que tenemos que darle el valor a la vida. La vida hay que defenderla
y hay que defenderla con honorabilidad, con lo que nosotros luchamos, que es por Dios, que son por las patrias y que son por el sentido de lo que hace a la familia, la unidad general espiritual, que es lo que nos congoja a todos. Creo que en esos factores son los que debemos centralizarnos, más allá de que nos distraigan con hechos que seguramente van a ocurrir muchos, ya los comentó Salvucci en el análisis de la revista The Economist, ya se plantea, es como un juego que te van diciendo cuál es el proceso que van a ir viviéndose, y creo que este es un puntapié de este año, veremos cómo se van a ir desarrollando en el futuro. Y ahí es donde tenemos que estar cada vez más centrados y espiritualmente más concentrados en qué es lo que queremos y en la dirección que debemos ir, y no las campanas de sirenas que nos pueden llevar a enterrar nuestro propio futuro. Los espero aquí en 8, 9, 10, siempre por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.